Bienvenidos un día más al Relicario de los Secretos. Soy Nel Shirai y hoy quería comentar de la nueva actualización de los Templarios, lo que va a venir nuevo. Debo decir que estoy muy hypeado porque han cambiado muchas cosas que le dan una vuelta de tuerca muy buena y muy interesante, ¿vale? Aquí tenéis un poquito los cambios, lo que dice que han hecho, pero os lo explicaré según más abajo, que poner un poquito todo. Los cambios actuales que entran en vigor en breve ya. Empezamos por God's Will. Le han añadido el Rapid Assault. Esto es el +1 el movimiento hasta que no pega. Eso quiere decir que movería 4. Y si no estoy equivocado, es la misma habilidad de Ragnar que implicaría un 25% más de daño en el primer ataque. Además de eso, le han aumentado el ataque un 10%, lo cual está muy bien, puesto que va muy corto de ataque. Si hay el punto de alcance, le da bastante ventaja. Luego han cambiado un poquito la habilidad, la activa. Básicamente lo que hacía antes era pegaba y empujaba. Ahora además aturde un turno, que está muy bien, dejando al oponente con una reducción de ataque y pudiendo mover solo una casilla, y además anulando el uso de la activa, lo cual tiene muchos usos, sobre todo lo que sería PvP. Y además se mueve en el cuadrante objetivo. Esto es lo mismo que antes. Luego, por el otro lado, la pasiva, que al final hacía un daño adicional y reducía la armadura cuando hacía crítico, lo que hace es parecido a lo que hace actualmente el caporal. Después de mover, pega un golpe con X% o con X daño y además reduce la armadura en X durante el resto de la batalla. Esto también se activaría si no ha movido al final del turno. Exactamente lo mismo que el caporal, es daño de poder, lo cual teóricamente será mejor. Y esa reducción de armadura, aunque sea pequeña, puede ser bastante interesante, ya que se consideraría gratuita esa parte del golpe que vayamos a hacer, que no tendría por qué ser al mismo objetivo. De manera que este personaje ya de base ha mejorado bastante. Sigo pensando que se verá muy poquito al ser un solo hit, pero empieza a ser mejor. Sí que es verdad que con el combo de templarios que ahora os iré comentando, mejora bastante más. Burchard, nuestro agresor. Este es uno de los que más ha cambiado radicalmente. Pasa a tener Crushing Strike. Esto es más un 50% a los ataques a melee si no ha movido. Lo mismo que tiene el guardia tiránido. Vale, eso quiere decir que pega un 50% más a melee, le han reducido un impacto a melee y 3 a distancia. O sea, ahora ves 3 melee de poder, 3 distancia de volter, con un 100% de daño adicional. Es decir, ha perdido impactos, pero gana daño base, se ha reducido la armadura en un 10%, así que será menos tanque, más dañino. Pese a que le han reducido los impactos, esto hay que leerlo bien, porque es lo que os digo. Sí, me pierdo un golpe a melee con un 100% más de daño, con un 50% más si no he movido. Así que es drásticamente mucho más poderoso. Y a distancia estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque la pasiva, que antes era un 40% de darle entre 1 y 3 golpes a otro objetivo, ahora dice que los ataques normales hacen 3 puntos de daño más de volter. Lo que no especifica si también se aplica melee. Esto es un punto que aún no queda claro. Yo entiendo que es a distancia, pero podría ser que también se aplicara melee. Hace otros 3 impactos de volter al objetivo y a todos los enemigos adyacentes, siempre y cuando estén dentro del rango de nuestro personaje. Además suprime a todo, con lo cual tenemos un personaje que puede impactar a 2 o 3, suprimiendo a todos, haciendo 6 impactos al principal, 3 a los adyacentes. Si se aplicara melee puede ser ya brutal. De manera que hemos cambiado un tanque que solo servía para tanquear y poco más, a un personaje que puede ser bastante dañino actualmente. Luego, por otro lado, tenemos a nuestro Antonio Banderas. Un 3% de daño adicional, no nos dice gran cosa, pero sí que ha cambiado mucho tanto su activa como su pasiva. Antiguamente daba un porcentaje de bloqueo con una barbaridad. O sea, al final su activa en un turno o 2 turnos era muy mala. Pasada el turno 5 daba un 100% de bloqueo, lo cual era una brutalidad
De hecho, si habéis visto el vídeo de diversión con banderas, me veréis utilizándolo dando un 100% de bloqueo, lo cual es infernal para vuestro oponente, porque nos puede tocar prácticamente teniendo personajes inmortales. Esto se ha acabado. ¿Qué pasa a hacer? Que ahora, cuando activamos, a 2 casillas de él recibirán menos X% de daño. No sabemos bien el porcentaje, pero sería algo parecido a lo que hace a un Shi. Lo cual me hace pensar que si los combamos puede ser una barbaridad de reducción de daño. Vale, esto es hasta el siguiente turno, o sea, nuestro turno, pudiéndonos comer un Overwatch con daño reducido y el turno de nuestro oponente. Además, nos dice que si 2 o más imperiales se han muerto, o sea, personajes nuestros imperiales, Antonio ganaría lo que no sabemos es las cantidades, una vida extra y daño adicional hasta el final de la batalla permanentemente. Además, haría un ataque a un enemigo adyacente, o sea que la utilizaríamos y además pega. Lo cual me hace pensar que puede ser como un power-up muy bestia en partidas que nos están yendo a la contra. Lo que no sé qué tan bueno puede llegar a ser, pero al final, para tener una habilidad que teníamos que esperar muchos turnos, pues la podemos utilizar al principio para esa reducción, o al final para ganar en los restantes esa reducción de daño y vida y armadura y ataque adicional, perdón. Por otro lado, la pasiva, que antiguamente lo que hacía es que a 3 casillas de él, los que tenían fatiga de batalla no podían huir, y además ganaban venganza final, que al final acababa siendo un quiero y no puedo, porque al final templarios no tienen invocaciones, así que era un poco rarito, puesto que nos obligaba a llevar al caporal, Jarrick, Crit o igual el tirano alado. Esto también se ha acabado, ahora lo que cambia es que todos los aliados a 2 casillas de él hacen un impacto adicional con sus ataques a melee, con un máximo de X daño. Evidentemente esto irá aumentando. Me hace pensar muchas cosas, o sea, podríamos tener personajes como Watchwill de un impacto pasando a 2, los Gretchins pasando a 2 impactos, los demonios de Archimatos con un impacto adicional, o sea, todo lo que esté a 2 casillas de él, un impacto adicional a melee. En un equipo full melee puede ser muy bestia, sobre todo en personajes que tienen pocos hits, ya que su ataque suele ser mucho más alto. Por otro lado, también me hace pensar que podría ser un combo muy bestia con Ragnar teniendo 11 impactos en el turno de entrada, o con lo que vamos a ir viendo ahora, porque también este puede llegar a combar muy bestia con Jaeger con los cambios que os voy a comentar ahora. Aquí para mí viene la joya de la corona. Estoy muy contento porque es mi personaje principal, el primero que subí, el que más he utilizado durante toda la historia de Tacticus que llevo jugando. Y estoy muy contento con los cambios que han hecho. Le han añadido Rapid Assault, lo mismo, más 1 de movimiento hasta que no haya atacado y un 25% de ataque en el primer turno que pega. Pasa además de 2 impactos a 3 impactos, algo que considero necesario o sea, le faltaba mucha pegada. Al final era más un tanque duelista que otra cosa. Ahora con 3 impactos puede ser muy bestia. Y el cambio más bestia viene aquí. La pasiva solo se activa durante el turno enemigo. También tiene cierto sentido. Yo la utilizaba muchas veces me tiraba encima de alguien con Overwatch, me intentaba disparar el Overwatch y yo ya le pegaba con la pasiva en mi propio turno. Pegando 2 veces, o sea, le pegaba con la pasiva, me disparaban con el Overwatch y yo pegaba. Lo cual era bastante bestia. Esto se acabó, pero pasa a un 150% de daño mínimo de daño y un más 57 de daño máximo. Estamos hablando de que actualmente la pasiva mía de Jaeger dice lo siguiente: 619 puntos de daño que pasarían a 1500 de daño mínimo. Y un máximo de 1700. Prácticamente teniéndola al 47 siendo de 2, su ataque base actualmente son 1800. Así que es un cambio muy drástico. Lo único que me dudo es si con la pasiva seguirá haciendo 2 impactos o pasará a hacer 3. Si a esto además le sumamos a banderas, estamos hablando de un tío de 4 impactos, poquita broma, con una pasiva muy bestia. Además, para que no haya distracciones,
Jaeger cuando en el turno del enemigo se pondrá en algún tipo de visual parecido a lo que sería Overwatch, marcando que ese personaje tiene una contra, de manera que ya no hay excusas de pegarle sin querer. Es decir, ya sabréis perfectamente que si os acercáis a él y le zurráis, os va a pegar. Y a partir de ahora va a pegar muy duro. Estamos hablando de que teóricamente dice que ha ganado un 91% de daño. Eso es muchísimo. Yo lo utilizo mucho en eventos legendarios y prácticamente ya en niveles inferiores al 8 se queda solo pegando, o sea, puedo jugar con él solo. Ahora ya no va a haber Dios que le tosa a la contra, así que es un personaje que versus oponentes físicos puede ser mucho mejor de lo que ya era. Y luego viene Hellbreach. Hellbreach ha ganado Venganza Final, que no lo tenía, cosa rara puesto que casi todos los templarios lo tenían. Le ha aumentado la vida un 19%, un 10% de armadura, algo que necesitaba mucho porque cuando me lo estuve mirando no hace demasiado, que me enfrenté a un par de Hellbreach Diamante 2, sí, pega 6 hits, pega muchísimo, pero es muy blando. Así que con esto aguantará un poquito más, lo hace mucho mejor. Y su activa ha tenido un pequeño cambio, ¿vale? Hace exactamente lo mismo, solo que además después de utilizar la activa, él pega a un objetivo adyacente. Cosa que antes dabas todo el bufo, pero perdías la pegada. Cosa importante que tenéis que tener en cuenta, todos aquellos que no os hayáis pasado en la campaña Orca, vais a tener estos cambios implementados. Así que la dificultad de las batallas finales va a ser bastante más alta. Estad muy atentos a esto, sobre todo con el de Jaeger, que las pantallas de él suelen ser muy difíciles. No sé qué os parecen los cambios, a mí me parecen bastante interesantes. Me falta Godwill, creo que es el que más cortito se ha quedado, pero si lo ponemos en una balanza con el combo banderas, 2 impactos con el daño tan bestia que hace puede empezar a ser bastante jugable. No me quiero extender mucho más, comentadme a ver qué os parecen los cambios y nos vemos en la próxima.